Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana. Dios te bendiga poderosamente, porque sé que la gloria, la presencia del Señor está sobre nuestras vidas. Y qué bonito es abrir nuestros ojos cada mañana y darnos cuenta fielmente que el Señor está allí con cada uno de nosotros. El mensaje que queremos entregar en esta hora va relacionado con el hecho de negar a Cristo Jesús en algún momento de nuestras vidas. Y yo quiero que tú pienses en esta hora si por un instante tú has llegado a negar al Señor. ¿Cuál ha sido la circunstancia que te ha llevado obviamente a que esto suceda realmente sobre tu vida? Para esto pues tenemos que tomar la escritura y quiero que vayas conmigo allí a Mateo capítulo 26. Vamos a observar el verso 69. Mateo 26, verso 69. Dice la escritura: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén y amén. Mi pregunta para ti en esta hora, mi amado, es: ¿qué te ha llevado realmente a negar al Señor? Sabes que en el transcurso de nuestra vida como cristianos podemos llegar a este momento, y cuando decimos negarlo, tal vez no lo negamos con nuestras palabras. Tal vez le estamos diciendo al Señor: Señor, yo te conozco, yo te amo, tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Salvador de mi vida, pero tus actos te están obviamente llevando a negarlo a Él. El contexto que rodea la negación de Pedro pues es un contexto donde Satanás efectivamente venía trabajando en la vida de Pedro, así como Satanás trabajó en la vida de Judas para que sencillamente él negara obviamente y entregara al Señor. Lo mismo hizo Satanás en la vida de Pedro. Pedro ya se le había advertido, el Señor le había dicho que él iba a ser obviamente entregado en manos de pecadores y que todos ellos obviamente se avergonzarían. Pero la palabra te deja ver allí como Pedro dice: Señor, aunque todos se escandalicen, pues yo no lo haré. O sea, ese amor propio, ese yo, ese ego, ese hecho de decir: yo nunca te voy a fallar, Señor, yo nunca te voy a negar, fue lo que llevó realmente a Pedro a negarlo. Esa es una de las razones por las cuales nosotros podemos mirar en la palabra. Ya el Señor le había dicho, Dios le había advertido y le había dicho: el diablo te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Pero Pedro no quiso escuchar las palabras del Señor. El apóstol Pablo también nos lo recuerda a través de la palabra, como el Señor dijo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros está exento de fallarle a Dios, de pecar contra Dios, y aún peor aún, de negar al Señor. Ninguno de nosotros. O sea, tu firmeza, mi firmeza no puede estar en nosotros mismos, mis amados. La firmeza debe estar en Cristo Jesús. Él debe ser la roca, la fortaleza fielmente de nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos fundamentando nuestro amor propio, nuestro yo, diciendo: tal vez los demás puedan fallar, tal vez los demás puedan caer, ahí es donde tú te estás equivocando. Porque tenemos un enemigo sagaz que dice la escritura que está buscando alrededor a quien devorar. Él anda como ese león rugiente. Cuando tú dejas tu vida espiritual, cuando no tienes una comunión a diario con el Señor, pues obviamente el enemigo aprovechará para sacarte del camino. Este pasaje nos deja ver que no es solamente sobre Pedro que sucedió esto. O sea, los demás discípulos también se escandalizaron de él, huyeron. ¿Por qué no estuvieron en el momento más difícil de la vida del Señor Jesucristo? ¿Por qué no estuvieron allí sencillamente tratando de ayudarle en el sentido espiritual, de fortalecerle? Nomás el Señor con verles
pero todos salieron huyendo, todos se escandalizaron del Señor, aunque con sus bocas no lo decían, sus actos estaban demostrando que ellos se sentían avergonzados precisamente de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando. Ya entonces Pedro había sido advertido, ya el Señor le había dicho, o sea, el diablo te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Yo pienso que esa palabra no solamente es para Pedro, esa palabra es para todos nosotros, porque Satanás constantemente andará buscando la trampa para nuestras vidas, para que tú le falles a Dios, para que tú niegues al Señor, para que te apartes de la presencia de Dios. Cuando Dios nos está diciendo eso, o sea, todo mi ser debe depender de Él. Yo te quiero decir a través de este mensaje, no dependas de ti mismo, no dependas de lo que tú crees ser en el Señor, de lo que el tiempo que llevas en el Señor. Fortalécete realmente en Dios, en la presencia del Señor. Fortalécete en su palabra, crea lo que el Señor está diciendo. Él está contigo. Pero tengamos cuidado, iglesia, de en algún momento caer, de en algún momento fallarle, negarle con tus actos. Es que no solamente son tus palabras, son tus actos los que pueden llegar a negar que Dios está en tu vida. Algunos dicen que Jesús es lo más importante para ellos, pero sus actos están demostrando totalmente lo contrario. Algunos dicen confiar en el Señor, pero aún tienen miedo a lo que está pasando en el mundo con este virus. Entonces, ¿cómo decimos sencillamente que Él es la roca y la fortaleza de nuestras vidas? Yo quiero que tú reflexiones en eso. ¿Él es realmente el todo de tu vida o en momentos determinados sencillamente lo niegas? El Señor entonces le había dicho que Él había rogado al Padre para que la fe de Pedro no faltara. Cuando el Señor entonces dice que Él va a ser entregado, ¿sí? Y que ellos se escandalizarían. Pedro es el primero en decir, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, Señor. Ese ego, esa soberbia, ese orgullo, ese hecho de creer que tú eres superior a los demás y no entender que tienes que estar humillados ante la presencia de Dios. El hecho de no entender y comprender que necesitas fielmente al Señor, que tu dependencia está en Él, no en las cosas de esta vida, no en tu yo, no en tu tiempo que lleves caminando con el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Antes de la caída está la altivez de espíritu, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y definitivamente Pedro había actuado con orgullo, con altivez, con soberbia, tratando de mostrarse superior a los demás discípulos, diciendo, aunque todos ellos lo hagan, yo no lo voy a hacer. El temor a Dios nos debe llevar a eso, a humillarnos, a depender solamente del Señor. Muchos le niegan a diario. O sea, dicen, como te digo, amarlo, dicen que Él es lo más importante, pero definitivamente el Señor no es lo más importante. Tú has colocado cosas por encima de Él. Tus actos demuestran que Él no es lo más importante. Regresando allí al pasaje bíblico, estoy en Mateo 26:69. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Dónde estaba Pedro? Fuera en el patio. Estaba aparentemente cerca de donde estaba Jesús, pero estaba lejos de Jesús. O sea, muchos quieren seguir al Señor, pero lo quieren seguir de lejos, sin un compromiso. Y eso sí que está faltando hoy en día en la iglesia. Eso sí que está sucediendo hoy en día. Muchos aparentemente le quieren buscar, anhelan la presencia de Dios, pero no llegan hasta donde Él está. Él estaba fuera en el patio. Observaba de lejos al Señor. Así como muchos venían a Jesús solamente por buscar un milagro y se apartaban. Otros solamente veían los milagros, las palabras que Él decía, pero de lejos, nunca adquiriendo un compromiso verdadero con Dios. Bien dijo el Señor que por cuanto había una iglesia tibia y no fría ni caliente, Él le vomitaría de su boca. ¿En qué posición estás tú? ¿Eres un hijo, una hija tibio, que a veces le busca, que a veces se acuerda de Él?
¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu decisión de caminar con Dios? ¿Cuál es tu decisión realmente de buscarlo día tras día? ¿O solamente le estás mirando de lejos? Así estaba Pedro, el que estaba cerca del Señor siempre, el que hablaba, el que interrumpía, el que se le había revelado del cielo que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora él estaba de lejos, como cualquier otro. Cuando esta mujer le ve, dice que se le acercó esa criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Esa es como la vergüenza de que lo identificaran con Cristo. Aún muchos sienten vergüenza de ser identificados con Cristo. Cuando Él es lo más bello, cuando Jesús es lo más hermoso, iglesia. ¿Por qué tengo que sentir vergüenza de mi Dios, de lo que soy en Él? Obviamente ni tú ni yo seremos como el mundo es. Somos totalmente opuestos, somos totalmente diferentes a lo que es el mundo. Pero no podemos sentir vergüenza de lo que somos en el Señor. Somos sus hijos, somos su iglesia, una iglesia que es luz en medio de tantas tinieblas. No te apartes de Dios, no sientas vergüenza, no niegues abiertamente que tú haces parte del Señor. Tú lo niegas cuando dudas, tú lo niegas cuando confías más en las cosas de esta tierra que en las cosas celestiales. Tú lo niegas cuando has dejado de hacer lo que debes estar haciendo durante mucho tiempo, orando, clamando a Dios, leyendo su palabra, recibiendo de ella, congregándote fielmente en la iglesia. Ahí lo estás negando. Porque si sabemos que tenemos un Dios grande, si sabemos que tenemos un Dios poderoso, si reconocemos que Él es escudo alrededor de nuestras vidas, que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿dónde están tus miedos? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no dices realmente: tú eres el Señor de mi vida? No lo niegues abiertamente. Es el tiempo de ser radicales, es el tiempo de colocarte firme en la presencia del Señor y definitivamente decidir en quién es el que has creído. La lección que Pedro iba a aprender acá era demasiado grande. Una lección donde él era confrontado consigo mismo, donde lloraría amargamente por el hecho de haber negado al Señor. La Escritura dice entonces que él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Con juramento. Algo que Pedro sabía que no debía hacer. La misma ley decía: no juréis ni por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra. Pero ahora él estaba jurando que no conocía a Jesús, con tal de quedar bien delante de los hombres. O sea, mi pregunta es: ¿nosotros estamos en la misma condición en la que Pedro estaba, negando al Señor solamente por quedar bien delante de los hombres? Los hombres solamente van a estar ahí mientras te necesiten, mientras sencillamente puedan sacar algo de ti. Esos que estaban ahí, apenas Pedro los conocía, les había visto en ese momento. ¿Por qué el hecho de negar a Jesús delante de ellos? ¿Te das cuenta que muchos le niegan solamente por tratar de agradar a los que están alrededor? Por agradar a tu familia, por agradar a tu esposo, por agradar a tus hijos. ¿Qué sentido tiene esto, iglesia? Porque más bien no te colocas en una posición firme donde tú digas: sí, yo conozco al Señor, sé quién es Dios en mi vida, sé que Él es mi Redentor, sé que Él es mi Salvador, sé que Él es mi sanador. Ya no es tiempo de andarlo negando, porque la Escritura dice: aquel que me niegue, ¿cierto?, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Qué impresionante eso. Y ahí sí estarán muchos a la puerta golpeando y diciendo: Señor, ábrenos, ábrenos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Pero el Señor les dirá: apartados de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque tú intentaste agradar a los hombres, y aquí el objetivo no es agradar al hombre, aquí el objetivo es agradar a Dios.
agradar al Señor sobre todas las cosas. Ese es el objetivo principal, que agrademos a Dios sobre todas las cosas. Es triste este pasaje, es fuerte, porque ¿quién iba a pensar que este hombre le iba a negar? ¿Quién iba a pensar que todos sus discípulos se escandalizarían? ¿Quién iba a pensar que el mismo Judas entregaría al Señor? 3 años caminando con el Señor, compartiendo con Él, cenando juntos. Y ahora ninguno de ellos estaban, todos se escandalizaban, todos estaban lejos de Dios. Los tiempos van andando, mi amado, y podría venir una gran persecución sobre la iglesia. Y el que no esté preparado, mi hermano, sencillamente negará al Señor. Se hará a un lado porque preferirá agradar a los hombres que a Dios mismo. Entonces tienes que ser un varón, una mujer fuerte, radical, cimentado en Cristo, sabiendo quién eres en el Señor, entendiendo la herencia de la vida eterna, estando consciente de que si partes de esta vida partirás a la presencia de Dios y que por tanto tú no vas a negar al Señor. Lo vas a amar hasta el final. Vas a caminar con Él hasta los últimos días de tu vida, confesando que eres un hijo, una hija de Dios, no teniendo vergüenza de lo que tú eres en Cristo. Así los demás hagan burla de ti, así los demás te menosprecien, así te quedes sin amigos en esta tierra. Obtendrás al único y verdadero amigo si tú confiesas el nombre del Señor. El verso 72 me dice que él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Obvio, el hecho de estar con el Señor ya identificaba un lenguaje entre ellos. Era una manera diferente. Pero la pregunta es, ¿de qué le servía de que hablara como Dios, como Jesús, si sencillamente en ese instante lo negaba? O sea, ¿de qué te sirve conocer la palabra? ¿De qué te sirve exponerla también a otros, si en el momento determinante tú estás negando al Señor? ¿De qué sirve conocer tanto la Escritura si no la vivimos, si no la practicamos? Ahí no estamos negando al Señor. Nosotros hemos pecado delante de Dios, no hemos hecho lo correcto. Hoy en día encontramos una iglesia que tal vez se avergüence del Señor, que no está haciendo su tarea sobre esta tierra, que no está proclamando las buenas nuevas de Cristo. Y Dios necesita hombres y mujeres valientes que lo hagan. Dios necesita hombres y mujeres valientes que sean atrevidos. Y cuando digo atrevidos, es en este reino en el cual tenemos que batallar, llevando el Evangelio. Es tiempo de exponer quién eres en Cristo. Tu manera de hablar te delatará, pero de eso de nada servirá si tú no te mantienes firme. Ese era el momento en que Pedro hubiese dicho: sí, soy de Cristo, pertenezco a Él, he caminado con Él, lo conozco, sé quién es, y lo que están haciendo con Él es algo injusto. Pero Pedro guardó silencio. Pedro no fue capaz de decirlo. Antes, su boca fue abierta para lo siguiente, mira. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Te das cuenta? Empezó a maldecir. Ya Pedro se había llenado de ira, de un enojo fuerte. No quería que lo identificaran con Jesús. No quería sencillamente que estos reconocieran quién era Él en Cristo. ¿De qué sirve que alguien diga ser cristiano si no está viviendo como tal? No es obedecer unos mandamientos y quebrantar otros. Es ir en pos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Con quién quieren o quieres tú que te identifiquen? ¿Con el mundo? ¿Con las cosas del mundo? ¿O sencillamente que te identifiquen con Dios, con el Señor, con tu Salvador? Pienso que necesitamos ser identificados con Cristo y ser luz precisamente.
No te dejes quebrantar de los ataques del maligno. Satanás intentará sacarte del camino de la iglesia. Satanás intentará sacarte de tu comunión con Dios. Pero tú debes ser fuerte, tú debes proclamar en el que has creído. Por encima de tu esposo está el Señor. Por encima de tu esposa está el Señor. Por encima de tus propios hijos está el Señor. Y ahí es donde tú debes identificar plenamente que sí estás en el Señor, que sí estás en Cristo. Él entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo no iba a llorar amargamente? Pedro sabía que había pecado delante de Dios. Es triste, hermano, es triste cuando no hay hijos e hijas apasionados por Dios, que confiese quién son en Cristo. Jesús es el regalo más bello que ha llegado sobre tu vida, y Él jamás se avergonzaría de ti. Él ha perdonado nuestros pecados, Él ha perdonado nuestras faltas. Él ha estado allí con nosotros. No tenemos por qué avergonzarnos. Antes tenemos que sentirnos dignos en el sentido de caminar con Dios, en el sentido de que Él nos ha aceptado como sus hijos, que Él nos ha adoptado como tales. ¿Cuál es la condición en la que tú estás en este momento? Esa es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Reconoces que lo estás negando? No solo son tus palabras, son tus hechos. Muestra que crees en el Señor, muestra que confías en Él. Muestra que realmente estás allí con Él. Pedro, aunque estaba allí cerca de Jesús, estaba escondido. Él no quería que le vieran. Pero Dios mismo estaba permitiendo esto para que él se diera cuenta que se estaba equivocando. Cuando miro un contexto en Marcos 14, ve allí al verso 66. Dice que estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ese es el contexto. Obviamente la concordancia en Marcos de este mismo pasaje, pero lo que yo te quiero citar acá es que cuando a Pedro se le pregunta y dice: tú también estabas con Jesús el Nazareno, la primera vez dice, negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada, y dice la escritura, y cantó el gallo. O sea, a lo que voy es que antes de que cantara el gallo 2 veces, Pedro le negaría 3 veces. Ese primer canto de ese gallo, eso era misericordia de Dios. ¿A qué voy con esto? Que Pedro hubiese reflexionado, porque el Señor le habría dicho: antes que cante el gallo, me negarás. Y él hubiese entrado en razón y hubiese dicho: el gallo ha cantado. No puedo negar a mi Señor. O sea, Dios es tan misericordioso que aún en medio de nuestro error, aún en medio de nuestra falta, cuando le hemos negado, Dios nos está advirtiendo y nos está mostrando su misericordia. Pero muchos están tan envanecidos que no reconocen lo que están haciendo y aún van más allá, más profundo. Por eso es que veíamos en la última ocasión que él maldijo, se abrió su boca en maldición. Mira entonces verso 71 del pasaje que estamos leyendo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó, ¿qué dice la palabra? La segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Hasta ahí, hasta ese momento se acordó, pero ya de qué servía. Él lloraba amargamente. Él sencillamente reconocía que se había equivocado delante de Dios. Pero tristemente era demasiado tarde. Tú no puedes esperar, iglesia, que sea demasiado tarde. Es el tiempo de confesar quién eres en Cristo. Reflexiona a través de este mensaje. De cuántas maneras tú estás negando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tu Salvador. De cuántas maneras te has avergonzado de Dios. Que sea una exhortación fuerte que el Señor nos da en esta hora. Pero que podamos ser sinceros y honestos con Dios, que lo necesitamos a Él, únicamente a Él. Y que realmente Dios nos ayude a que nunca nos avergoncemos de Él. Padre, yo quiero darte las gracias, yo quiero darte la gloria y la honra a ti en este momento. Quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús por cada una de nuestras vidas. Rogarte que no nos sueltes de tu mano, pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas, que guíes nuestras vidas, Señor, que en ningún momento, Señor, nos avergoncemos de lo que somos en ti, Dios. Antes fortalece a tus hijos, antes llénalos de tu espíritu, Señor, antes glorifícate de una manera poderosa, sobrenatural, Rey. Pues yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que la presencia de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de ellos. Si tú sabes que le has negado, hoy abre tus labios y hoy pídele perdón y dile, Señor, yo te he negado, Señor. Con mis palabras, con mis actos, Señor. Yo te pido, ten misericordia. Yo te pido, Señor, glorifícate en esta hora, Señor, y no me sueltes de tu mano un solo instante, Dios mío. Hoy yo te lo pido en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tuya es la gloria, porque tuya es la honra. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una reflexión, hermano, en esta mañana, para que tengamos cuidado de en ningún momento negar al Señor. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te pido que tomes unos minutos, que lo hagas, que lo compartas allí en tu perfil también para que otras vidas puedan escuchar el mensaje de salvación. Mañana, mis amados, no habrá transmisión. Regresaremos el día miércoles 9 de la mañana confiando en el Señor y si Dios así nos lo permite, para que estés atento y conectado. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde y jamás, escucha bien esto, jamás te avergüence de lo que eres en Cristo y quién eres en Cristo Jesús. Dios te guarde y te bendiga.